Gracias, presidente. Buen día, Dalila Escobar de Tiempo.tv. Preguntarle, insistir en el caso del fiscal Gertz Manero. Sobre este tema de los audios, bueno, pues ni la Fiscalía, él tampoco salieron a desmentir que existan. Si bien es cierto que una cosa es lo que se estaría pues debatiendo o resolviendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otra cosa, bueno, pues sería que de comprobarse que estos audios, por supuesto, sean de Gertz Manero, bueno, pues en todo caso estaríamos hablando de un fiscal que está pues moviendo piezas para su propio beneficio, bueno, aprovechando por supuesto el cargo que tiene. Se estaría hablando en todo caso, pues además de abuso de poder, bueno, de tráfico de influencias. Preguntarle si usted considera que un fiscal que hace este tipo de situaciones es honesto, sobre todo porque uno de los cuestionamientos es que cómo se explica el hecho de que si bien este proceso contra Alejandra Cuevas y su madre, pues se llevó desde 2015, es hasta que él llega a la Fiscalía cuando se encarcela a una de estas mujeres y bueno, pues la otra que tiene con una orden de aprehensión. ¿Sí consideraría usted que una persona así pues sería en efecto una persona honesta y se pudiera confiar en él? Bueno, ya expliqué que es un asunto personal. Él presume de que su hermano fue asesinado y es un asunto que él quiere que se aclare y que se haga justicia. La otra parte sostiene lo contrario. Él llega a la Procuraduría y quiere que también ese asunto se resuelva. Ahora, si va a utilizar su cargo para influir en el caso, habría que esperar el resultado de los ministros. Hay que esperar el juicio, porque no depende de la Fiscalía, depende del Poder Judicial en esta etapa. Entonces vamos a esperar. Lo demás, pues no deja de tener también tintes políticos y quienes han sido juzgados en el tiempo que ha actuado como fiscal Alejandro Gertz Manero, pues se lanzan en contra, ¿no? Entonces, serenos. Lo que se dice… O sea, sí, no te calientes granizo. Que el Poder Judicial resuelva. Sí, lo que se menciona en estos audios es que justo tuvo comunicación con un ministro, incluso se habla de que pudiera ser también con el ministro presidente Arturo Saldívar. En este sentido, bueno, no hubiera sido mejor que se separara del cargo en lo que se resuelve esta situación. Pero todavía no está juzgado el caso. Hay que esperarnos. Y hay que tener cuidado, porque hay muchos intereses enfrentados. El hecho de que se graben así las conversaciones, o sea, eso no lo hace cualquier ciudadano. Esos son despachos de abogados, grupos de políticos corruptos, espías. Entonces, esperemos. Tengo entendido que la Suprema Corte va a resolver sobre este caso la semana próxima. Entonces vamos a esperarnos. En caso de que, bueno, pues se resuelva en contra de la señora Alejandra Cuevas y de su madre, pues estaría sospechando, pues precisamente del voto que pudieran tener los ministros, porque uno de los argumentos que daba la familia, esto lo que dice la familia de Alejandra Cuevas y la señora… Pues sí, yo los entiendo que ellos manejen todos esos argumentos y es legítimo.
pero también la otra parte tiene sus argumentos o razones. Sí, se abre una carpeta de investigación por el tema del espionaje que pudiera estar, de que pudiera ser sujeto el fiscal, pero entonces ¿quién investigará los dichos en caso, el contenido, en caso de que esto sea o no real? La fiscalía. El Poder Judicial. Uno de los problemas que tiene el presidente Arturo Saldívar actualmente con el bloque conservador es porque siendo ministro a él le tocó la investigación sobre la guardería ABC y él declara de que fue amenazado el presidente de la Corte por el secretario de Gobernación de Felipe Calderón. Entonces, no debe de haber presiones de nadie, que los ministros resuelvan. Ya no estamos en el tiempo de antes. Es lo único que le estamos pidiendo a la Corte, que nos ayude, porque lo consideramos un asunto de Estado y nos está apoyando el presidente de la Corte, es en el caso de Ayotzinapa, de saber dónde están los jóvenes desaparecidos, porque ese es un compromiso que hicimos, además porque esa es una mancha que queremos quitarle a la institución presidencial y al gobierno de la República. Entonces, lo demás, en libertad, que resuelvan. Nosotros no intervenimos. El presidente ya no interviene en estos asuntos. No se persigue a nadie, no se fabrican delitos por órdenes del presidente, como era antes. Se garantiza la autonomía de la Fiscalía. Ya la Procuraduría, como se le llamaba antes, no depende del presidente. Ya es una instancia autónoma. Y, desde luego, el Poder Judicial. Son independientes. Yo me he reunido con ministros, creo que en 3 ocasiones, en 3 años. Y, desde luego, he estado presente en los 3 informes del presidente de la Corte. Eso es todo. Nunca he usado el teléfono para hablarle al presidente de la Corte. Son otros tiempos. Entonces, que se le deje este asunto al Poder Judicial y que ellos actúen con libertad y resuelvan. Y lo demás, pues es apostar, para hablar claro, a tumbar al fiscal. Pues eso como que no nos conviene a los mexicanos. Algo que están agradeciendo los empresarios, los inversionistas, que son muy pocos los que
con odio. Es que hay gobernabilidad en el país, hay estabilidad política. Entonces, no apostemos a la inestabilidad. Estamos saliendo de la pandemia, estamos enfrentando ahora la intervención de Rusia en Ucrania, una guerra. Miren lo que está sucediendo con los precios del petróleo, con los precios del gas. Nosotros, les puedo decir a los mexicanos que tenemos resuelto el problema del abasto a precios justos de los energéticos, aún con la guerra en Ucrania, aún con los llamados a que no se compre petróleo a Rusia. Nosotros no tenemos problema y nos estamos preparando porque sí hay efectos negativos por esta confrontación y estamos defendiendo nuestra economía y protegiéndonos, pero hay gobernabilidad. Entonces, los abogados, imagínense, ¿no? Los grupos de intereses creados, las minorías, porque esto no tiene que ver con la mayoría del pueblo, pues están viendo cómo descarrilan al gobierno. Bueno, hasta en los casos más extremos, cuando la pandemia querían que hubieran más fallecidos. Hasta Krause lo llegó a poner en el Twitter, hablando de que nosotros estábamos escondiendo a los fallecidos. O sea, a ese extremo. Es una temporada de sopilotes, pero además totalmente entendible, porque estamos en un proceso de transformación. Yo lo dije, la cuarta transformación va a ser pacífica, pero igual de profunda, como lo fue la independencia, como lo fue la reforma, como lo fue la revolución. Va a ser pacífica y al mismo tiempo radical, porque vamos a arrancar de raíz al régimen corrupto, de injusticias y de privilegios. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, yo les diría que hasta nos ha ido bien, porque además de estar transformando y enfrentando a los que se sentían dueños de México y se dedicaban a saquear al país para hacer justicia y para ayudar al pueblo de México, que es lo que estamos haciendo nosotros, además de todo eso, de llevar a cabo todo este proceso de cambio, de transformación, enfrentamos la pandemia y ahora esta guerra, y estamos seguros de que vamos a salir, la transformación va hacia adelante. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Vamos a esperar a que resuelva el Poder Judicial.